Pues en la primera mesa de hoy vamos a introducir, hemos estado hablando de bienestar, vamos a introducir las aplicaciones de la psicología económica en el ámbito de la salud, a nivel macro en las organizaciones y a nivel micro en el ámbito sanitario. Para ello, dos compañeras de nuestro grupo de trabajo, de aquí del Colegio de la Psicología de Madrid, nos van a presentar su experiencia tanto en contextos de salud pública como en la atención individual más personalizada. Trataremos de ver cómo influyen las políticas públicas y cómo se deben orientar, por un lado, y la influencia de la labor psicológica en las decisiones individuales, tanto en prevención como en tratamiento. Quiero presentaros primero a Olga Espallardo, que va a abordar la parte macro. Sí, Olga es psicóloga y economista de la salud, es experta en salud pública, gestión y política sanitaria, es actual directora de acceso al mercado y relaciones institucionales de la compañía farmacéutica Idorsia. Cuenta con un máster en investigación sociosanitaria, máster en política sanitaria, máster en dirección y gestión de servicios sanitarios. Es miembro fundador de capítulo español de la International Professional Society for Health Economics and Outcomes Research. Patrona de la Fundación de la Sociedad Española de Directivos Sanitarios, miembro de la Asociación Española de Economía de la Salud y, como os he comentado, miembro de nuestro grupo de trabajo. Nos va a introducir cómo el ser humano toma decisiones sesgadas que perjudican su salud. Esto lo hace a diario y nos va a comentar que estos comportamientos son predecibles y, como previsibles que son, pues qué es lo que la psicología económica puede hacer para diseñar una intervención que promueva un comportamiento más positivo y también duradero para la salud. Bueno, pues buenas tardes. Bueno, ahora ya... Bueno, estamos ahí todavía, no son buenas tardes, buenos días a todos. Quería agradecer primero a Adrián por empujar el grupo y por, de alguna manera, fomentar que haya este tipo de jornadas y debates. Ojalá lo hubiera tenido yo cuando empecé la carrera, la verdad. Habría ahorrado bastante camino en este andar. Y yo creo que es muy interesante y creo que hay mucho futuro, y ahora os enseñaré un poco cómo se está aplicando a todo lo que es el campo de la salud y sobre todo al campo de la salud pública. Y espero que os interese y que os surjan muchas preguntas, mucho debate, porque es la manera en que avanzamos en la ciencia. Bueno, lo primero que me gustaría empezar es preguntándoos a los que estáis aquí, a ver quién es el valiente, de ¿qué es salud y bienestar? ¿Cómo me lo definiríais? Porque claro, nos dedicamos un poco las distintas organizaciones y personas que trabajamos en el campo de la salud a crear esas unidades de valor, ¿no?, para las personas. Pero ¿qué es la salud? ¿Qué es el bienestar? Nadie se atreve. Venga, ¿algún valiente? Normalmente la salud, quizá de un método más tradicional, viene más ligada al ámbito físico, ya hemos pasado al ámbito mental, pero al menos como yo entiendo, bienestar es un concepto mucho más amplio de salud. Salud quizá es más limitado, más delimitado, mientras que bienestar es mucho más amplio de todo eso. Y quizá es hacia donde deberíamos, pues estamos dando pasitos, pero queda camino. O sea, es más sencillo ver ámbitos de salud y ciertos estudios que no de bienestar. Básicamente eso. Fijaros lo que nos cuesta definir el objetivo por el que vamos a trabajar y por el que estamos trabajando, por ejemplo, en salud pública, ¿no? Y estamos haciendo políticas sanitarias alrededor de dos conceptos que son difíciles de sintetizar. Os voy a compartir dos definiciones. Una, que es la que además marca la Agenda de las Naciones Unidas, la Agenda 2030, y que es uno de los pilares, el punto número 3, producir salud y bienestar en el objetivo de sostenibilidad y desarrollo, en el que todas las organizaciones debemos de alguna manera contribuir. Fijaros cómo define la Organización Mundial de la Salud qué es salud, ¿vale? Ellos dicen que en aquel momento, o sea,
esto fue una revolución. En el 1944 fue una revolución de aproximación a lo que es salud, a la definición de salud. Anteriormente lo que se hablaba era, estás sano o no estás, ausencia de enfermedad, ¿vale? Era muy paternalista y además era muy binaria, es decir, o tenías o no tenías salud. Aquí ya empiezan a revolucionar y resultó ser algo muy pionera porque cambió el concepto negativo de la falta de salud, ¿vale? Y incluyó los dominios, como comentabas tú antes, físico, mental y social. Y esto es un gran avance, la verdad, es un momento que cambió la aproximación a lo que es la perspectiva de la salud pública. Y fijaros el que ahora mismo se está empujando, que yo creo que es un concepto que integra también bienestar y que lo intenta combinar y que probablemente define, desde el punto de vista, como yo como psicóloga y como muchos de los que estáis aquí, define eso que no sabes explicar, pero dices, no es eso, pero no sé cómo explicarlo, pero lo define. La verdad es que cuando lo vi me alegré mucho porque digo, se va acercando más a lo que tú ves en el día a día con los pacientes, ¿no? Entonces es de la British Medical Journal y dice, es la habilidad de adaptarse y de automanejarse en un entorno social, psicológico y emocional y los retos que te supone todo esto. Es decir, hay unos retos sociales, unos retos psicológicos y unos retos emocionales. Pero esa capacidad de adaptarse y de autocontrol y de automanejarse es lo que se define como salud y bienestar. Es un concepto más darwiniano, es un concepto que implica una definición que implica la actividad del sujeto. El sujeto no es pasivo, el sujeto puede cambiarlo y pasa de una medicina más paternalista o de una práctica clínica más paternalista a una práctica clínica más de cohesión, de integración, de activar, de empujar al individuo, ¿vale? Y habla de su comportamiento, lo importante que es el comportamiento en el cuidado del bienestar y en la protección y la prevención de la salud, ¿vale? Fijaros aquí los tres pilares que marca también la Organización Mundial de la Salud para trabajar en el bienestar y en la salud. Los tres pilares habla de buena gobernanza, habla aquí de fortalecer un poco lo que es todo lo que es el manejo, cómo estamos manejando ahora mismo los servicios, cómo estamos ofreciendo acceso, qué políticas estamos gestionando para mejorar la salud, políticas hasta las típicas clásicas que han sido muy críticas al inicio, que era quitar las máquinas de vending en los colegios para promocionar la ingesta de alimentos más saludables. O convertir las ciudades en ciudades más saludables. Esto ya lo estamos viendo, cómo las ciudades están siendo cada vez ciudades porque se ve que el ambiente puede favorecer o puede perjudicar la salud. Y ahora si veis, por ejemplo, los parques empiezan a tener algunas ruedas de movimiento y hay gente que va y lo hace, sobre todo gente mayor, que empieza a hacer sus ejercicios y eso es hacer ciudades saludables. También se está intentando controlar el ruido y la luz, es decir, la iluminación nocturna para favorecer el sueño, porque el ruido y la luz, la exposición lumínica, que no nos damos cuenta, y tenemos esa exposición lumínica durante la noche y con las pantallas, pues lo que se está viendo es que se está perjudicando mucho el sueño porque está activando el cerebro. Entonces, está habiendo también esas políticas de ciudades saludables. Hay ciudades que van mucho más avanzadas y otras con menos, y están abogando por lo que es el conocimiento sobre salud. Es decir, romper esa brecha que hay de asimetría de información, es decir, cuando llega el paciente, no es un paciente profesional, no está formado y tiene que tomar determinadas decisiones vitales para su vida que le falta información, ¿vale? Entonces están intentando ver cómo podemos incorporar ciertos conocimientos básicos que son necesarios para poder ir tomando buenas decisiones a lo largo de tu vida y que éstas impliquen prevenir tu estado de salud y mejorar tu estado de bienestar. Por eso les estamos metiendo a los niños, como veis, lo veréis en los coles, que te vienen y te dicen, hemos hecho hoy un trabajo sobre los alimentos, cómo los alimentos afectan y tal. Bueno, es una manera de intentar reducir
la obesidad infantil a través del conocimiento en las generaciones, en todos los niños. Da igual el estatus social y meterlo dentro de los programas educativos. ¿Vale? Es importante educar para la salud porque hay momentos vitales de tu vida que tienes que tomar determinadas decisiones y no tienes la información. Vale, de aquí el objetivo de la salud pública como tal es dar forma al entorno. Lo que se intenta es dar forma al entorno para producir un mayor estado de bienestar y una mejor salud. Las actuaciones se dirigen directamente a preservar, proteger y promover la salud, ¿vale? Muchas acciones que la gente ve a día son estilos de vida, cuidado y hábitos de higiene de vida, también la parte de cuidar el entorno, el ejercicio, el descansar, el desconectar, como hablaba antes Javier. Y todo eso se hace desde la ciencia de salud pública. Antes hablábamos de economistas, psicólogos, tal. Yo abogo por la multidisciplinar. A veces un problema visto desde solo unos ojos no te da la perspectiva 360. Hay que intentar trabajar en lo que se pone ahí, una arena multidisciplinar. Tenemos que ser capaces de integrar otras visiones y otros conocimientos para producir mayor riqueza en el conocimiento del cuidado de la salud. Entonces, aquí, por ejemplo, veis que la mayoría de los equipos que trabajan alrededor de la salud pública son equipos donde tienes biomedicina, tienes sociólogos, tienes antropólogos, tienes epidemiólogos, tienes bioestadísticos, tienes gente que se dedica a la ética, porque hay determinadas acciones que tienes que preguntarte si es ético o no limitar determinadas opciones. Hay economistas, hay pedagogos, hay psicólogos. Tiene que ser una multidisciplinaridad amplia. Y luego también importante, la salud pública se hace con muchas conexiones, muchos diferentes stakeholders, muchos decisores, mucha gente que está alrededor que afecta el día a día. Las empresas es una de ellas. Las empresas tienen una responsabilidad ahora también en la salud pública. Tiene una posibilidad yo me acuerdo en una de mis empresas, en Johnson, que abogábamos por trabajar mucho en la obesidad y empezamos por nuestros propios empleados. Y lo típico es lo que la gente piensa, es lo de la fruta. Y pusimos un gimnasio, pusimos lo de la fruta, lo pusieron los de recursos humanos, lo hicimos un poco en colaboración, pero vimos que el poner un gimnasio, el solo hecho de poner un gimnasio no hacía que la gente fuera al gimnasio. El dar fruta no hacía que la gente cambiara los hábitos. Sin embargo, empezamos a hacer cosas más pues tenían un comedor y teníamos un comedor y empezamos a cambiar pues determinadas cosas de alimentos que hay en el comedor, ¿vale? La guarnición, porque el filete siempre va con patatas, porque no el filete puede ir con ensalada o puede ir con manzana, fruta o alguna combinación mucho más saludable, ¿no? Y empezamos a informar o educar a la gente de las opciones más saludables para que empezaran a cambiar sus comportamientos, ¿vale? Porque si no se iba a producir un cambio. ¿Y por qué no se produce ese cambio? ¿Vale? ¿Por qué pensamos que cuando hacemos salud, si tenemos un objetivo que marcó como objetivo la British Medical Journal, es que ayudar a la gente que se adapte y que se autogestione frente a los desafíos que se encuentra sociales, físicos y emocionales, ¿por qué lo hacemos de una manera tan estática? Es decir, pensamos que al hacer salud o gestionar salud le damos la información al paciente y con eso pensamos que el paciente va a tomar las mejores decisiones, ¿no? Hasta ahora es lo que se está haciendo mucho. Si vemos muchos programas de salud pública, campañas de salud, lo que se ve es que van muy dirigidas a dar información y pensamos que con esa información se produce el cambio. ¿Por qué pensamos eso? Porque el hombre pensamos que por naturaleza es racional, ¿vale? Pensamos que si le decimos todo lo que afecta el tabaco y cuánta relación tiene a los distintos tipos de cánceres, más de 100.000 cánceres, y la probabilidad de, si sigues fumando, tener ese cáncer, vamos a pensar que dejan de fumar. Es más, establecemos políticas concretas donde en las cajetillas de tabaco te enseñan fotos de los distintos cánceres y para que te advierta y te recuerde que eso
que fumar perjudica seriamente tu salud. Además, le ponemos una tasa, incrementamos el coste del tabaco y pensamos que estas estrategias tienen impacto en el número de personas que dejan de fumar. ¿Creéis que hemos reducido la adicción al tabaco? No. Hemos conseguido controlar algo, pero no la hemos reducido. ¿Y por qué? Porque hemos diseñado toda la estrategia, o la hemos estado diseñando y crecientemente diseñando, basándolo en que el hombre es un ser racional y que cuando tiene la información toma las mejores decisiones. ¿Vale? Pensamos que además es un homus economicus, es decir, que si encima tiene algo relacionado con una tasa, un impuesto, algo por el estilo, va a cambiar su toma de decisión. ¿Vale? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que nos encontramos con la realidad. Y diréis, ¿y este quién es? Bueno, este es el famoso Homer Simpson. La realidad es que somos seres, como decía Aristóteles, que el hombre es esencialmente animal social, racional y político, debido a tres componentes que constituyen al hombre: su naturaleza, sus hábitos y su razón. Sin embargo, que el hombre sea el único animal racional no significa que no sea irracional o actúe de manera irracional. Fijaros el propio sesgo que tenemos. Siempre pensamos que la persona que está enfrente es racional y nos olvidamos que la persona que está enfrente es también irracional y que se guía por instintos, por sesgos y por, como decía antes Javier, porque el cerebro tiene ciertos patrones de ahorro, ¿vale? Y hace ciertas cosas de manera casi automática, ¿vale? Y por eso nos encontramos con que muchas de las estrategias que se implementan desde la industria o desde las organizaciones públicas o en colaboración no tienen su impacto y te quedas un poco como no lo entiendes hasta que entiendes que no has visto la parte irracional, ¿vale? Y que tienes que también considerarlo. Por eso te das cuenta que al final, sí, pones leyes donde la gente no puede fumar en espacios públicos ni en espacios cerrados, sin embargo te encuentras que ahora hemos conseguido que los niños tengan más exposición al tabaco que antes. ¿Por qué? Porque fuman en casa y fuman en los coches. Y entonces tenemos niños que integran de forma más normal el fumar y lo integran dentro de su parte más irracional, lo convierten como un hábito y además asocian la propia asociación que ha hecho sus padres cuando han fumado delante, es que me relaja. Entonces ya estamos produciendo casi un efecto contrario a lo que esperábamos. Y es más, hemos volcado un montón de información en la época del COVID sobre la distancia social y las mascarillas y no estar en sitios donde hubiera aglomeraciones y sin embargo cuando sacó Apple su última generación se produjeron unas aglomeraciones aún la gente teniendo toda la información de mortalidad del COVID, ¿vale? Como veis, hay una serie de situaciones que son bastante irracionales. Entre los pilares que hablan para conseguir la promoción de la salud y los 12 tips para ser healthy, ¿vale? Que ahora estamos consiguiendo a través de esta tendencia social de integrar el concepto healthy, autocuidado. Ya sabéis, el comer bien, el hacer ejercicio, el hidratarse, el hacerse sus chequeos, el hacer control del estrés. ¿Qué creéis que hay en común para que tenga éxito? Tanto la parte de los tres pilares de la promoción de la salud como los tips de los hábitos de healthy, ¿qué tienen en común? ¿Qué hay detrás de eso para que tenga éxito? ¿Qué hay detrás de que alguien empiece a hacer ejercicio? ¿Qué hay detrás de que la información que me dan sobre la salud me anime a hacer ejercicio? ¿Qué hay detrás? O que haya ciudades saludables, que tenga una parte donde pueda hacer una rueda de ejercicios. ¿Qué hay detrás? Un tema de motivación. Comportamientos. Claro. Tiene que haber un comportamiento, que detrás del comportamiento
está sin duda la energía, que es la motivación. Pero fijaros, está la psicología económica, está la psicología del comportamiento, está el comportamiento económico, está todo lo que es behavioral science, ¿vale? Todo detrás de esto, para que tenga eso, tiene que estar bien definido, bien diseñado, bien estructurado para que tenga éxito. Es una ciencia muy joven que va a marcar la diferencia con creces en el campo de la salud. Detrás del comportamiento está todo el entorno, está cómo te han educado, está tus condiciones económicas, tus posibilidades económicas, está tu entorno social, están tus características personales, tu tipo de personalidad y está tu forma de pensar, ¿vale? Fijaros todo el campo que hay detrás de esto y qué poco hemos escarbado, ¿eh? Y detrás de todo esto están las decisiones irracionales que muchas veces condicionan las racionales y que marcan la diferencia en un tratamiento de un paciente. Hay pacientes que rehúsan determinados tratamientos cuando es el único tratamiento que tiene para su esperanza de vida, ¿vale? Y hay pacientes que toman decisiones, se toman más tiempo para tener decisiones más racionales y entre uno y otro cambia todo lo que es cómo lo has diseñado para comunicarlo y cómo has arquetipado o prototipado o definido mejor el tipo de paciente que tienes delante. Sí, hay una parte de irracionalidad en todos nosotros, somos irracionales, pero la buena noticia es que esta irracionalidad también tiene un patrón racional, ¿vale? Y se están desarrollando todas las teorías para definir esos patrones racionales. Es decir, detrás de determinadas decisiones, nosotros lo hemos visto en algunos pacientes que no lo entendíamos, tenían un tratamiento para reducir la obesidad y de repente tiene una recidiva. Tiene o un tratamiento farmacológico o una cirugía bariátrica y de repente al cabo del tiempo te encuentras con que ese paciente te vuelve con obesidad, con sobrepeso otra vez. Y no lo entendíamos, decíamos, ¿cómo es posible? No es normal, ¿vale? ¿Por qué? Porque no ha cambiado esos comportamientos que le han llevado ahí, ¿vale? Ha seguido con sus comportamientos, sus patrones, ¿vale? Entonces es importante entender los patrones. Os recomiendo que sigáis mucho a esta autora. Es una psicóloga también de cambio de comportamiento, que se centra mucho en definir y diseñar qué cambios de comportamiento tienes que hacer para que algo sea sostenible en el tiempo, cómo puedes cambiar el comportamiento de las personas y se mantenga en el tiempo, ¿vale? Porque hemos conseguido cambiar algunos comportamientos, pero el reto siempre está en que se mantenga en el tiempo. Para eso ya lo estructura uno de los puntos, como habías comentado, la motivación, la oportunidad de poder hacerlo. Tiene que haber un estado de oportunidad para hacerlo. Siempre tiene que haber una oportunidad, si no es muy difícil. Y la capacidad. La capacidad está condicionado por también el conocimiento y tus condiciones en ese momento psicológicas, y la oportunidad está condicionada por la parte social, por la parte también psíquica. Y luego la parte de motivación, hay una parte que es casi automática y hay que conseguir que esos comportamientos sean casi automáticos para que se vuelvan casi ya irracionales y que se hagan ya de manera automática para que el cerebro no tenga que hacer mucho esfuerzo. Y también una parte que sea reflexiva. Lo haces al principio, lo cambias. Ella tiene todo un desarrollo de lo que es la arquitectura del cambio, del comportamiento, tanto para entidades más políticas o públicas como para individuos. O sea, lo hace muy flexible, es muy práctico y la verdad es que si lo sigues es muy fácil diseñar el cambio del comportamiento, ¿vale? Por tanto, esta arquitectura de elección que tenemos todos nosotros está compuesta por señales. Tienes que tener una señal, por signos de información que nos guían conscientemente a que tienes que hacer esto y por la acción, porque al final la culmina con la acción, ¿vale? Entonces, sí tienes que, cuando te enfrentas a que quieres hacer un cambio, por ejemplo, alimenticio en una población muy concreta o en un estado muy concreto,
tienes que diseñar muy bien esta arquitectura de la elección, tienes que diseñar muy bien los comportamientos que envuelven a ese tipo de elecciones todos los días. ¿Por qué comen esto en vez de esto otro? ¿Por qué compran productos procesados en vez de esto? Tienes que diseñarlo muy bien. Tienes que definir cuáles son las señales. Una señal, por ejemplo, es... ¿Sí? Vale. Bueno, y cambiar las cosas para darle el empujón. El empujón significa el qué cambio, qué introduzco dentro de la arquitectura para empujar el cambio, ¿vale? Os recomiendo también este libro para que toda la parte de teoría de empujón. Bueno, aquí ha habido, estos son muchos de los sesgos que se producen en el cuidado de la salud y que se pueden utilizar para producir esos empujones, ¿vale? Os voy a, por ejemplo, decir uno en concreto, el sesgo de la aversión o de la pérdida, por ejemplo, el darle el incentivo antes y que luego lo pierda, antes que darlas, por ejemplo, en los e-health, toda la parte de tecnología, la habíamos desarrollado mucho dando el premio. Ahora lo que se ve es que si das todo el premio antes y le vas quitando, tiene más poder, ¿vale? Vale, os pongo un ejemplo se utiliza también en España, pero bueno, este se ha evidenciado, en España todavía no lo hemos evidenciado, pero aquí era una manera de reducir esa prescripción de antibióticos de manera innecesaria, y se utilizó 3 conceptos principales de la ciencia del comportamiento. Uno es la norma social, la credibilidad y autoridad, y la instrucción de la conducta, alternativas, ¿vale? La norma social recibía una carta donde se le decía: usted está prescribiendo por encima del resto de sus peers que tienen la misma área en la que usted trabaja, al médico de atención primaria, y está por encima de las tasas de prescripción. Se le mandaba desde una autoridad relevante para ellos, para la zona, y se le daba alternativas. Puede usted hablar con el paciente y tal cual. ¿Qué se produjo? Se produjo una reducción de la prescripción, pero solo duró 6 meses. ¿Por qué? Porque no se diseñó adecuadamente, ¿vale? Os dais cuenta que no hubo un diseño adecuado de la arquitectura de las opciones del comportamiento. Actualmente lo que se está evidenciando es que muchas de las acciones de salud pública y de política sanitaria están teniendo un efecto bueno, pero tienen mucho más potencial de producir un efecto mejor, ¿vale? Se ha visto con el COVID que ha habido mucho fracaso en eso y se quiere cambiar. ¿Qué se está haciendo? Esto es la oportunidad del futuro. Esto es el futuro de muchos de los que estamos aquí y de muchos de los que vendrán. Ahora mismo la Organización Mundial de la Salud acaba de reconocer que toda la corriente del cambio del comportamiento, de la psicología económica, de todo lo que es behavioral change y todo lo que es cambio de la ciencia del comportamiento, es un pilar clave para todo lo que es política sanitaria y salud pública, ¿vale? Han creado se ha firmado hace poco, de todos los miembros, en mayo del 23, se firmó todos los miembros de la Organización Mundial de la Salud, por así decirlo, un pacto por incorporar evidencia y esta ciencia dentro de la política y la política sanitaria, para empezar a evidenciar lo que funciona y lo que no funciona, ¿vale? Porque se han dado cuenta que ha habido decisiones que no dependían solo como os he enseñado antes, de intentar utilizar los sesgos, sino que hay un trabajo mucho más profundo que tenemos que analizar. Por eso digo que es una ciencia muy joven. ¿No voy a poner el vídeo? Sí, estoy viendo, Olga, que estamos ensayando, estamos aprendiendo, y las posibilidades de la psicología económica dentro del campo de la salud pública es amplio. Imagino yo que habrá un debate ético más adelante, en la medida de qué es empujar o qué es favorecer una conducta, y por cómo podemos huir de la manipulación y en fin, que tenemos todavía mucho recorrido y mucho campo en este aspecto. Yo creo que da para mucho más.
Probablemente, como le hemos dicho a Javier Cantera, pues para el año que viene tengamos que poner una ponencia solamente para hablar de este tema, porque es cierto que tiene mucho más recorrido y que nos quedamos con un montón de cosas por ver. A mí me gustaría que viéramos también el enfoque micro. Hemos dicho que esta mesa tenía dos partes, una macro que estaba orientada a la salud en las organizaciones, pero queremos ver también cómo la psicología económica tiene un impacto significativo en las relaciones más personalizadas, en el ámbito sanitario, en la parte clínica, en las relaciones de uno a uno. Y para eso, de uno a uno o de uno a unos poquitos. Entonces, para eso está con nosotros Maribel Gámez Cruz. Ella es psicóloga clínica, psicopedagoga y coach, es experta en terapia de la conducta. Es directora del Centro de Psicología Aplicada Maribel Gámez y acumula más de 16 años de experiencia en la práctica clínica privada. Colabora en diferentes medios de comunicación de ámbito nacional. Y mi primera pregunta para ti, Maribel, es cómo se relacionan la práctica clínica y la economía conductual. Bueno, buenos días a todos. Estoy muy feliz de estar aquí y tengo que agradecer también a Adrián esta coordinación, ¿no?, de campos que están juntos y quieren enriquecerse. Entonces, yo voy a ser muy sintética, voy a intentar serlo. Yo trabajo con personas, con una o con un grupo pequeñito, y la gente que viene a terapia viene contando su realidad. ¿Qué significa esto? Que te cuenta cómo sufre desde cómo interpreta el mundo. Y ese mundo que cuenta está lleno de sesgos que hay que detectar, que hay que identificar. Los sesgos son razonamientos que intentan simplificar la realidad, y cuando simplificamos la realidad pues nos equivocamos muchas veces, aunque sea necesario, ¿no?, como decía Javier, simplificarla, pero a veces simplificarla implica decisiones que nos llevan a tener problemas. De hecho, las malas decisiones están en la génesis de problemas psicológicos como la ansiedad o la depresión. La ansiedad y la depresión son problemas muy comunes que comparten algo importante, que es el futuro. Una persona que tiene depresión ve el futuro de manera muy negra, y una persona que tiene ansiedad tiene miedo a que el futuro venga porque no sabe muy bien cómo manejar todas las situaciones que van a venir. Entonces, los sesgos que la economía conductual nos presenta como información útil son esenciales a la hora de poder tratar o intervenir con el N igual a 1, que es en lo que se trabaja en clínica, ¿no?, el individuo o los grupos de individuos pequeños, las familias, los ecosistemas familiares, por ejemplo. Cuando yo digo que estos sesgos están en la génesis de problemas psicológicos muy comunes, hablo muchas veces como de dos momentos en terapia. Uno de ellos es cuando la gente viene y tiene ideas equivocadas o erróneas sobre la realidad y por lo tanto toma decisiones en base a esas decisiones, a esas ideas, pero no ha desarrollado patología todavía, no tiene un trastorno depresivo, no tiene un trastorno de ansiedad generalizada que lo condicione de una manera fuerte. Pero es que la gente que ya tiene trastornos, ha desarrollado trastornos, ya tiene una patología fuerte e importante, desarrolla sus propios sesgos. Una persona con depresión que lleva mucho tiempo sufriendo, toma decisiones económicas y financieras que las tomamos todos los días, de mayor o menor calado, a medio o largo plazo, que muchas veces son erróneas. Hay un estudio, yo los tengo aquí por si los queréis, los he traído físicamente, por si a alguien le interesa, donde participan universidades estadounidenses y coreanas, que hace un estudio que para mí es interesantísimo, de cómo las personas con trastornos depresivos toman decisiones financieras. Y ven dos asuntos muy importantes. Las personas con trastornos depresivos toman decisiones cortoplacistas. ¿Por qué? Porque como el futuro es un lugar negro y muchas veces ni siquiera saben si van a estar en el futuro porque tienen ideación de muerte, no toman decisiones a largo plazo. Por ejemplo, decisiones que les podrían proteger a ellos y a su familia, como contratar un plan de inversiones, no lo hacen.
y además tienen una falta de expectativas positivas increíbles. Por lo tanto, las decisiones que toman, que les afectan a ellos mismos, a su familia o a su entorno más cercano, son decisiones cortoplacistas, son decisiones desmotivadas, que buscan el beneficio inmediato. Si hablamos del N igual a 1, yo trabajo en la clínica privada, pues bueno, decimos, a lo mejor el impacto de esto es pequeño. Pero es que, según las últimas estadísticas, hay 280 millones de personas con un trastorno depresivo en el mundo. Ya empieza a tener esto como más calado, ¿no? Después de la pandemia, lo decía Javier, después de la pandemia los trastornos que tienen que ver con el futuro, la ansiedad y la depresión han subido un 25% y un 27% respectivamente. La gente está asustada y la gente tiene miedo. Y la gente que está asustada y tiene miedo toma decisiones equivocadas. Si aterrizo en España, ahora mismo los hombres, el 2,3% de los hombres y el 5,9% de las mujeres tienen un trastorno depresivo mayor. ¿Cómo afecta esto? Pues afecta a nivel global. ¿Por qué? Porque hay una persona con la que trabajamos que está tomando decisiones producto de estos problemas psicológicos, que afecta al entorno laboral, que afecta al entorno familiar. Todos estamos tomando decisiones constantemente condicionados por este tipo de cosas y tenemos que saberlas. Por lo menos el psicólogo clínico tiene que conocerlas para intervenir y para detectar y para ayudar a que esas personas tomen decisiones en su beneficio y en beneficio de su entorno. Entonces yo creo que la economía conductual es absolutamente esencial en la práctica clínica porque es una herramienta que nos ayuda a aumentar el bienestar de la gente. La verdad, probablemente no sabíais esto, sobre todo las relaciones, lo que decía Maribel, de el impacto que tiene en la cadena de decisiones. Yo deprimido tomo una decisión en mi ámbito que va a tener una influencia directa o indirecta en un número muy significativo de personas, aunque estemos hablando de un N igual a 1. Maribel, ¿en qué tipo de patologías se usan los principios de la psicología económica? Una cosilla que se me ha olvidado. Esto impacta en lo que ha dicho Olga, porque ella habla mucho del sistema macro, ¿no? Nosotros tenemos en España el ratio más pequeño, más bajo de psicólogos por habitante. Tenemos 5 por 100.000 habitantes. La media europea está en 18 por 100.000 habitantes. Este aumento de la patología satura el Sistema Nacional de Salud, lo que hace que haya gente que no esté tratada. Y entonces aumenta la cantidad de personas que toman decisiones con sesgos. Lo peor, aprenden los que viven con ellos. Exacto. Son modelos de conducta para personas que no tienen problemas. Son hábitos. ¿En qué tipo de patología se aplica la economía conductual? Yo iba a poner un vídeo también, pero bueno, como vamos con un tiempo ajustado, voy a contar lo que el vídeo decía. Adrián ha hecho un contacto maravilloso en la Universidad de Oviedo que está ahora mismo investigando cómo aplicar la economía conductual y todo lo que los sesgos implican a patologías concretas en la clínica. Hay un grupo de patologías donde se ve muy claramente la función que tienen el conocimiento de cómo las personas piensan, que son las adicciones. Las adicciones, no pensemos en una adicción clásica, ¿no? Siempre nos viene a la cabeza la persona que consume cocaína o la persona que consume heroína, sino las adicciones sin sustancia, los móviles, la tecnología. Entonces hay muchísimos sesgos, el sesgo cortoplacista, el de aversión a la pérdida, que están influyendo directamente en cómo las personas toman decisiones a corto plazo que les generan muchísimo malestar. De hecho, las adicciones se pueden interpretar como una toma de decisiones equivocada o errónea. Y los principios de la economía conductual, sobre todo se aplican aquí, pero yo creo que se pueden aplicar en cualquier problema humano desde la perspectiva del coste-beneficio. Las relaciones personales también son un tema de coste-beneficio. ¿Me conviene seguir con mi pareja, que la llevo 20 años pero no la soporto? ¿O no? ¿Me compensa o no me compensa? A la hora de tomar decisiones racionales, que al final son la racionalidad es yo creo que la base donde se tiene que sustentar cualquier decisión que nos lleve a un buen sitio, está implicada en todo tipo de decisiones. Entonces, yo creo que se puede aplicar a cualquier problema. Hay un asunto que también me parece muy interesante, que quiero comentar brevemente, que es una disciplina nueva que está surgiendo y que se llama neuroeconomía.
La psicología es una ciencia de la salud. Eso implica que los psicólogos clínicos y los psicólogos en general tenemos que entender bien cuáles son las bases biológicas del comportamiento humano, porque sin esa parte de conocimiento no entenderemos muy bien por qué los seres humanos funcionan como funcionan. Entonces, en la neuroeconomía, y hago mención a un artículo maravilloso de 2011, que es un poquito antiguo, pero que habla justamente de qué estructuras cerebrales están implicadas en la toma de decisiones financieras. Hablo de comprar una casa, hablo de, yo qué sé, de comprar en el día, de ir a comprar, de las decisiones más grandes a las más pequeñas. Entonces, hay dos sistemas que están funcionando y que intentan estar en equilibrio, que es uno que ha dicho Javier, que es el de aversión a la pérdida y el de recompensa. Nosotros estamos, como seres humanos, inclinados a buscar la recompensa, pero también tenemos miedo. Tenemos miedo a perder lo que tenemos. Esos dos sistemas, el primero, además, que está dominado por una hormona llamada dopamina, que es la hormona del placer, y que está involucrada en las adicciones también, tiene que estar en equilibrio. Yo tengo que buscar mi gratificación, pero tengo que cuidar no perder lo que tengo. Y en ese equilibrio están involucradas tres estructuras básicas que creo que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Una de ellas es el sistema límbico, que tiene que ver con la gestión emocional, con los procesos irracionales, que también hablaba Olga, ¿no? Y la amígdala. La amígdala tiene que ver con contextos de miedo. Cómo yo, como ser humano, el miedo me condiciona o no a actuar en momentos donde siento miedo. Entonces, el sistema límbico está muy activado. En el artículo, si alguien lo quiere ver, se explica muy bien. La neocorteza, la zona nueva del cerebro, que nos diferencia y mucho de otros animales, donde se implica la planificación hacia el futuro, lo que hablábamos antes, de qué decisiones económicas tomo yo, ¿no?, hacia el futuro. Ahí está esa zona muy activada. Y luego el núcleo accumbens, que es una estructura que está en la porción rostral de los hemisferios cerebrales. ¿Qué función hace esta última estructura? Está implicada en temas de motivación y temas de acción motora. En resumen, la emoción, la racionalidad y la motivación nos lleva a la acción. ¿De qué maneras esas zonas se activan y en qué momentos? Depende de los contextos. Nos van a dar la clave de por qué una persona decide una cosa o decide otra, o cómo grandes grupos de personas deciden una cosa o deciden otra. Hay un metaanálisis, que también lo tengo aquí, de 2010, que habla justo de esto. Principios conductuales, estructuras cerebrales y psicología clínica. He contestado, ¿verdad? Sí. Tengo una preguntina más para ti. Vamos a ir, que vamos un poco mal de tiempo, pero sí me gustaría preguntarte cuáles son las aportaciones que puede hacer la psicología clínica a las organizaciones vía psicología económica o economía conductual. Vale. Bueno, yo decía al principio, yo me dedico a la psicología clínica, al individuo, de cómo el individuo toma decisiones. Es el nivel micro, pero ¿qué pasa? Decía Elena, yo llevo 16 años trabajando, y hay gente que lleva mucho más tiempo trabajando que yo en la clínica. Es decir, que recogemos información del individuo que es sumativa. Y en esa información sumativa, viendo durante años a gente que toma decisiones, se va acumulando un conocimiento que creo que es muy útil para las organizaciones. En el sistema de salud sí que se hace o se recoge ese conocimiento sumativo que tienen los psicólogos cuando ven a la gente, en la privada no. Y yo creo que es esencial que empecemos a recoger, como ciencia de la salud que somos, esa información, porque esa información es vital, es conocimiento de cómo hay grupos de personas que tienen ciertos sesgos, de cómo esos sesgos cambian en el tiempo, de cuáles se hacen más importantes unos que otros. Entonces, para que las organizaciones tomen decisiones que sí son buenas y racionales para el bienestar de la gente, para que la gente esté motivada, para que la gente sea productiva, para que la gente sea eficaz, tiene que tener esa información que puede venir de la clínica. O eso es lo que yo creo. Hay un estudio muy reciente de 2023 que evalúa en las empresas del IBEX 35, empresas que siempre hay que tener muy en cuenta. ¿Por qué? Porque son las que manejan todo. El 64% de las empresas del IBEX tienen políticas de bienestar o políticas de salud encaminadas a que los trabajadores
bueno, pues hablen con naturalidad de lo que es la salud mental, vivan con naturalidad, bueno, pues si tienen algún problema, poder hablarlo y exteriorizarlo a través de políticas de conciliación, a través de formación y sensibilización o de incluso de plataformas tecnológicas donde la gente puede hablar de lo que le ocurre. Porque obviamente en las empresas del IBEX 35 hay mucho estrés y el estrés es algo que se puede gestionar con principios de economía conductual. Entonces, yo creo que la presencia de psicólogos clínicos en las empresas que puedan detectar los sesgos que la mayoría de la gente va teniendo o tiene en grupos, en las organizaciones, es esencial para detectar problemas que pueden desarrollarse, ¿no? Problemas como la depresión, la ansiedad o el estrés, ¿no?, continuado, el burnout. Creo que es esencial el papel del psicólogo ahí para detectarlo, pero también, y hay una cosa muy interesante que decía Javier antes, es los sesgos no son malos en sí, se pueden encauzar. Por ejemplo, el sesgo presentista en perfiles informáticos, yo que tengo, por lo que sea, tengo mucho contacto con gente informática, sé que se les demanda actuar rápido. Tengo un problema con mi sistema informático en mi empresa, me lo tienes que resolver ya. El sesgo presentista, en este caso sería encontrar una solución para tener un reforzador inmediato, es un buen sesgo. Pero lo que hay que cuidar es que eso, en las personas particulares o en los pequeños grupos, no desencadene miedo al futuro. El sesgo presentista puede desencadenar con facilidad un miedo a no cumplir expectativas, ya que una persona desarrolla un trastorno de ansiedad que le paralice o le bloquee, y ya tenemos una persona desmotivada, o una persona que se da de baja, o una persona no productiva. Entonces yo creo que hay que vigilar los sesgos. La economía conductual es una herramienta clave para poder hacer eso y para que el psicólogo clínico pueda intervenir en las empresas que lo puedan necesitar. Genial, Maribel. Yo quiero, no sé si tenemos alguna pregunta por ahí, Juanjo. Yo quiero agradeceros a las dos todas las aportaciones que habéis hecho. Bueno, os he hablado en mi presentación de un vídeo de la Universidad de Oviedo donde se está haciendo investigación sobre la aplicación de la economía conductual en las patologías psicológicas. Y es un vídeo que se ha hecho expresamente para la presentación de hoy, así que es un vídeo muy cortito que merece la pena escuchar. Buenas tardes, mi nombre es Ana González de la Roz y soy profesora ayudante doctor en la Universidad de Oviedo y miembro del grupo de investigación en conductas adictivas de la misma universidad. En el día de hoy voy a presentarles una pequeña aproximación de nuestro trabajo dentro del ámbito de las conductas adictivas. Como grupo nos dedicamos desde hace unos cuantos años a la evaluación, la prevención y el tratamiento psicológico de las distintas conductas adictivas. En estos momentos estamos utilizando, entre otras aproximaciones, el marco de trabajo de la economía conductual para poder avanzar en aspectos relativos a la eficacia de los tratamientos y también desde un punto de vista de la salud pública para entender mejor cómo distintas sustancias pueden incrementarse o disminuirse en cuanto a su prevalencia debido a la introducción de determinados cambios en su regulación. De forma relativamente reciente hemos publicado un artículo en Papeles del Psicólogo que lleva como título Aportaciones de la economía conductual a la evaluación, la prevención y el tratamiento psicológico en adicciones. Desde este marco de trabajo entendemos las conductas adictivas como aquellas que se definen por una sobrevaloración de los efectos que produce el propio consumo y una devaluación de los efectos positivos que podría conllevar no consumir, así como de las consecuencias negativas para la propia salud que pueden ocurrir con el tiempo. De forma aplicada hemos trabajado con distintas herramientas de evaluación que nos permiten evaluar la toma de decisiones impulsiva y también la demanda de distintas drogas en contextos específicos de consumo, simulando a los habituales y con el propósito de evaluar cómo algunos reforzadores que son incompatibles con el uso de drogas pueden ayudarnos en los programas de prevención y tratamiento. Una clave fundamental para poder intervenir en personas que presentan problemas con adicción es identificar aquellas actividades gratificantes que presentan una relación incompatible con el uso de sustancias. Este marco de trabajo nos permite, a partir de sus herramientas, identificar aquellas cuestiones en la vida de las personas, actividades y reforzadores
que podrían ayudarles a evitar consumir por su relación independiente con los efectos que produce consumir una determinada